Continuamos con nuestro estudio del panorama bíblico de la unidad, en particular las enseñanzas de Jesús, y concretamente ahora estamos en la oración sumo sacerdotal de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Ya hemos visto varias partes de esta oración. Hemos visto ya la petición personal, los primeros versículos. Hemos visto un cuadro de los participantes de esta unidad, haciendo énfasis en que son los discípulos de Jesús, que se distinguen del mundo de los que no son. eh, y luego hablamos de la naturaleza misma de la unidad cristiana. Y vimos unas características que, que hacen de la unidad cristiana algo singular, algo especial. Hoy vamos a enfocarnos en el propósito de la unidad cristiana, que está muy claro aquí en este texto, esta oración de Jesús. ¿Cuál es el propósito de la auténtica unidad cristiana? Bueno, se expresa de varias maneras y se expresa en diferentes partes de la oración. Por ejemplo, al mero comienzo de la oración se dice, para que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es la meta, ¿eh? Es el propósito final de la oración de Jesús y de la unidad cristiana, al final de cuentas. La meta final de la oración de Jesús y de la unidad cristiana es esa, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eh, es sublime, es una meta sublime. Luego se mencionan algunas otras cosas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, otra meta que Jesús menciona explícitamente en el versículo 21 es unir las dos cosas de la unidad propiamente con una meta bien concreta. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Ahí está la unidad. Todos sean uno. ¿Quiénes son todos, no? Los discípulos de Jesús, los que están ahí presentes, más todos aquellos que creerían o que van a creer por la palabra de estos discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, ahí está, que tú me enviaste. Ahí está. Cristo le pide al Padre que todos los discípulos sean uno, para que el mundo crea. Es el propósito misional de la unidad cristiana. Es decir, si no hay esto, no hay unidad cristiana. Y si la unidad que proclamamos no tiene esto, no es unidad cristiana. Bueno, de esto se habla mucho en las conferencias, en los congresos, en las reuniones del mundo eclesiástico. Se habla mucho de esto en congresos, en fin. No siempre se aclara desde la perspectiva de lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 17. ¿Qué se espera que el mundo crea? Bueno, está claro. Es lo cristológico, ¿no? Ya hemos hablado. Los discípulos deben ser uno para que el mundo crea lo que ya se ha dicho aquí, que el Hijo estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, versículo 5. Que el Hijo fue enviado por el Padre, versículo 8, versículo 23. Y aquí mismo en el versículo 21. Se destaca entonces que lo que se debe creer es esto tocante a Jesús. En el mundo contemporáneo es fácil aceptar que Jesús pues, es un hombre ejemplar en su vida pública, en su vida privada, es un maestro sobresaliente, es un profeta fabuloso, es un reformador social,
modelo de grandes virtudes, eh, con total entrega a Dios y a los demás. Eso no es muy difícil de creer. Con los relatos de los evangelios uno puede sacar fácilmente esas conclusiones y estar de acuerdo con eso. Lo que es más difícil, ¿eh? es creer que Él es Dios, que Él estaba con el Padre desde antes de la creación de todo, que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, que Él vino enviado por el Padre para nuestra salvación. Eso es más difícil, eso no lo creyeron los judíos, no lo creyeron, y los discípulos que sí lo creyeron fueron pues gente rara, pues gente vista de manera extraña y rara, eh, para que el mundo crea. ¿Cómo llegaría el mundo a conocer este mensaje? Por medio del testimonio de los discípulos, el testimonio. Eh, la, la encarnación, obviamente, ya hemos mencionado, es determinante. Es Dios con nosotros. Pero hay otro propósito, que es misional también. Y yo le he puesto un título, eso no lo puso originalmente el doctor Núñez, eso lo agregué yo. ¿Para qué es la unidad cristiana? Bueno, para que haya discípulos mundanos, iglesia mundana. Los versículos 15 al 18 aquí nos muestran el envío de Jesús, de sus discípulos. Aquí hay un elemento misional importante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice el versículo 15. Ya el versículo 14 menciona ahí que no son del mundo, como él no es del mundo, está clarito. No son del mundo, lo repite en el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Verdad, unidad, misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración sobre el concepto mundo. Ya dijimos que Juan usa mundo de diferentes maneras y que probablemente en Juan 17 lo usa solo de dos maneras. El primero es el mundo en sentido ético, en sentido del mal. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Pero aquí Jesús también usa mundo en el sentido misional, en el sentido del espacio, el lugar donde trabajamos, a donde somos enviados, a donde vamos a tener que ir a hacer nuestra labor. En ese sentido, Jesús espera que seamos mundanos, que estemos donde hay que estar. La iglesia evangélica está encerrada, está en sí misma. Aun cuando sale y hace cosas, por ejemplo, los medios de comunicación cristianos que salen al aire, ¿no? Pero los medios son un producto de consumo interno. Nos estamos hablando a nosotros mismos. No estamos realmente en el mundo. Hacemos incursiones, vamos y venimos, vamos y venimos. No estamos ahí. El concepto de sal, de luz, de levadura, es un concepto que está ahí. ¿Dónde debe estar la levadura? En la masa. Y la masa simboliza el mundo. ¿Dónde está la levadura hoy? En los templos y en las actividades religiosas. La unidad cristiana debe servir para que estemos donde debemos estar, para que el mundo crea porque nosotros estamos ahí. ¿Cómo cambia las cosas por causa de la presencia de los cristianos? ¿Cómo cambia la política? ¿Cómo cambia la educación? ¿Cómo cambia la economía? ¿Cómo cambian los negocios? ¿Cómo cambian? Porque nosotros estamos ahí, y el mundo cree. Pero no estamos haciendo lo nuestro, y mientras sigamos haciendo lo nuestro, no habrá, no habrá mucha fe en el mundo. Bueno, ahí dejo mi desafío.